Entonces, pues vamos a comenzar entonces aquí con el debate. Tenemos como, yo les mandé algunas preguntas guía. Estas preguntas guía pues, son sobre todo de aquellos fondos que se han invertido para todo el tema de movilidad. Más que nada estamos hablando de los fondos de ramo 23, de dos fondos que administra y gestiona SEDATU, que es Rescate de Espacios Públicos, y por último, pues, en términos generales, cuáles son las herramientas del presupuesto de la Federación para impulsar la movilidad urbana sustentable. Entonces, no sé si me quieran dar, primero que nada, su opinión en términos generales del dictamen que se aprobó recientemente por la Cámara de Diputados y cómo ustedes ven el tema de la movilidad urbana sustentable en este dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces, empezamos con Mariana. Ok. Bueno, voy leyendo el dictamen y parece que no hemos logrado romper con esta inercia presupuestal. Definitivamente el tema se ha posicionado, vemos diputados hablando del tema, hay un grupo de movilidad no motorizada dentro de la Comisión de Cambio Climático y además de eso, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Y además de eso se metieron varias reservas, ¿no? El diputado Fujiwara, la diputada Rosa Elba, el diputado Sotomayor, metieron diferentes reservas, pero que no pasa de la tribuna, desgraciadamente. Y vemos que los fondos federales pues siguen sin haber sido modificados en sus reglas de operación y que estamos contando con muy poquito presupuesto desde la subsecretaría para impulsar estos proyectos de movilidad que necesita el país. Entonces, pues definitivamente queda mucho trabajo que hacer, pero a ver, lo iré comentando a lo largo de la llamada. Sí, muchas gracias, Mariana. Ahora, Andrea, si nos puedas comentar por qué tú crees que no se refleja pues, la prioridad de la movilidad urbana sustentable en el presupuesto de egresos y cuál ha sido un poco el papel de la Secretaría de Hacienda en este proceso. Ok, pues creo que lo más importante es identificar el presupuesto de egresos no como la principal herramienta de planeación, sino como la principal herramienta de prioridades de gasto. Sin embargo, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se derivan de y tenemos también otras herramientas de seguimiento para poder ver el cumplimiento de los objetivos en el tema de movilidad, de sustentabilidad, de todos estos temas que les interesan. Entonces, si bien no se está reflejando el presupuesto de egresos, se deben de buscar otras formas de que se pueda dar seguimiento y cumplimiento a los objetivos que se buscan en los temas, en otras herramientas como el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias, Andrea. Y bueno, Diego, ¿tú cómo ves el tema? ¿Tú crees que es suficiente con tener la parte programática, el tema de la movilidad en el Plan Nacional de Desarrollo, o se necesita reforzar todo este tema del presupuesto de egresos para tener mejores proyectos de movilidad urbana sustentable en las ciudades del país? Sí, definitivamente, bueno, no concuerdo tanto con lo que dice Andrea, porque si bien es cierto que en el Plan Nacional de Desarrollo y en algunas otras herramientas de planeación quedaron establecidas líneas de acción y objetivos que tienen que ver con movilidad urbana, si no tienen presupuesto, pues es muy difícil que se lleven a cabo, ¿no? En Fundar siempre decimos que lo que no esté en presupuesto pues se parece mucho a la demagogia o es mera demagogia, y entonces tenemos que saber que pues si no están los recursos ahí puestos, pues es muy difícil que la administración pública se mueva, ¿no? Y me quiero referir también a esto que ponía en la mesa Mariana, y es que además de que el presupuesto es inercial, no hemos logrado romper, como ella bien decía, este ciclo inercial de ir aprobando cosas muy similares año con año. La política pública es también bastante inercial, ¿no? A pesar de que se mueven algunas cosas en los planes, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, y se empiezan como a transformar ciertos espacios, lo cierto es que la administración pública es muy difícil de cambiar, ¿no? Por más que hay un nuevo partido y por más que hay ideas frescas,
pues no parece haber cambios sustantivos, por lo menos en lo que nosotros estamos viendo, ¿no? No parece haber realmente una nueva política que tenga, pues, que sea mucho más proclive a garantizar derechos como el derecho a la movilidad. Ok, perfecto. Pues claro, vemos que es bien difícil romper esta inercia. Y bueno, Marco, no sé si tú nos puedas dar tu opinión acerca de por qué estamos en el tema presupuestal en esta inercia que continúa a favorecer otros medios de transporte que no son los más eficientes como la bici y los más accesibles como el peatonal. Entonces, no sé cuál sea tu opinión al respecto y si nos puedas dar tu punto de vista. Marco, el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, primero sí coincido con la parte de que dice Diego, en términos de promesa política no presupuestada es demagogia, ¿no? Ese es el primer punto, es cómo, y creo que el reto es cómo trasladar un tema tan sexy que podría ser para un sector de la población la movilidad alternativa, no motorizada, cómo podemos pasarlo realmente a la agenda pública, pero no solo desde el punto de vista mediático, es decir, se ha posicionado el tema de la bicicleta, de los medios de transporte alternativo desde el punto de vista mediático, pero ¿cómo hacemos que no nos quedemos en la cancha, en el área chica y podamos meter gol en este tema? ¿No? Creo que hemos estado jugando ya a lograr llegar al área chica, pero nos ha costado trabajo meter gol. El punto es cómo hacemos que sea ya dentro, que se coloque dentro de las principales prioridades de gasto. Y creo que todo esto es un proceso que sí va a llevar tiempo. Muchos de otros temas de prioridades del gasto que están dentro de las principales prioridades han seguido también un proceso en el que han empezado a ganar espacios poco a poco dentro de las prioridades presupuestarias. Está el tema de equidad de género, algunos temas de derechos humanos también. Creo que este es un tema que suena sexy para muchos en el muy corto plazo, pero todavía es muy difícil concretarlo como parte de una política pública integral. Por ejemplo, ayer estábamos platicando en la Universidad de las Américas, en la UDLA, que la reforma energética, por ejemplo, no contempla entre una de sus prioridades el tema de transporte ni el tema de movilidad. Entonces están pensando las políticas públicas en este país de manera desagregada, como si no estuviera vinculada una con otra. Y creo que aquí es cómo logramos que el tema de movilidad alternativa pueda entrar, no motorizada, pueda entrar dentro de este modelo sistémico de temas energéticos, presupuestarios, urbanos, de transporte. Es muy importante también cómo diseñar una ciudad en donde tú puedas trabajar cerca de tu casa para que puedas llegar en bicicleta. Si todavía tenemos la idea urbana de vamos a crear nuevos asentamientos urbanos a 30, 40 kilómetros de la ciudad porque sale más barato y es negocio de un grupo de interés, es muy complicado que podamos tener una política integral en movilidad, en seguridad, en energía, en urbanismo, que involucre a este tema como una de sus prioridades. Creo que el reto en este momento es incluirlo en este modelo sistémico y que además forme parte de una prioridad. Muchas gracias, Marco. Creo que es bien importante pensar en que necesitamos una política mucho más integral al respecto. Y Mariana, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son las barreras que tú puedes identificar desde la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano para contar con esta política más integral que además de la parte programática pueda brindar mucho mayores recursos al tema de movilidad urbana? Mira, yo coincido muchísimo con ambas opiniones, ¿no? O sea, por un lado está esta parte crítica de romper la inercia presupuestal, pero también este lado institucional de la necesidad de contar en nuestros documentos oficiales, incluir el tema en estos documentos oficiales, ¿no? Entonces yo creo que una de estas barreras tiene que ver con los tiempos, en donde ahorita apenas las secretarías estamos redactando nuestros sectoriales, estamos definiendo junto con nuestros diferentes áreas cuáles van a ser las prioridades para trabajar en estos próximos años, ¿no? Entonces justo en diciembre se mandan los programas sectoriales a Hacienda, cuando el presupuesto para trabajar el año que entra ya está programado.
Entonces, ese es como una barrera, ¿no? Los destiempos, y creo que podemos fortalecer a nuestro gobierno si nos ponemos de acuerdo mejor con otro tipo de cronograma en cuanto a los documentos oficiales y los documentos que nos dan el dinero para trabajar en los siguientes años. La otra barrera que yo veo es también el asunto de las autoridades locales, ¿no? O sea, si bien dice Marco Cancino que en la agenda pública todavía no está el tema, o sea, creo que todavía están en los ciudadanos, quizá algunos artistas comienzan a subirse, entonces la agenda pública comienza a hacer ruidito, pero no es la agenda pública que quisiéramos, la agenda en donde todos entendiéramos la problemática de la movilidad. Y entonces en la agenda de gobierno está como ya metido por primera vez el tema, o sea, creo que esa es la señal de que estamos avanzando en este proceso que Marco menciona, y que también necesitamos fortalecer a las autoridades locales que están demandando dinero para cierto tipo de infraestructura, nuestros diputados, informarlos por qué la importancia del tema y por qué los fondos metropolitanos de pavimentación, todos los fondos que conocemos del ramo 23, incluso los del 33, por qué no se destinan de otra manera. Otro grupo es las otras secretarías, ¿no? O sea, quizá si fomentamos estos lazos de trabajo en temas que son intersectoriales, entonces la SCT, la CENER, la CONUE, Hacienda, SEDATU, todos nos sentamos en la misma mesa y entonces nos ponemos de acuerdo para ver qué es lo que queremos. Y bueno, creo que esas son, o sea, una, los tiempos desfasados; otra, la falta de inercia en coordinación, la falta de coordinación gubernamental, ya sea con los gobiernos locales o con los gobiernos federales; y la otra, el tema de la agenda pública, que necesitamos reforzarla todavía muchísimo más con información de calidad. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Mariana. Veo que has identificado 3 puntos muy relevantes. Por un lado, todo el tema de los tiempos, que luego se vuelven muy complejos para manejar una política mucho más integral, el tema de las autoridades locales y de los gobiernos municipales, que muchas veces no tienen los incentivos para tener mayores inversiones. Los cortos periodos administrativos, por ejemplo, pueden ser un elemento importante a considerar, y por otro, la falta de coordinación. Entonces, Andrea, si me escuchas, me gustaría que nos pudieras comentar acerca de estas barreras, cómo es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al ser la encargada del manejo de los egresos, podría ser esta institución que nos brinde una mejor coordinación. ¿Cómo ves tú las perspectivas para que la Secretaría de Hacienda sea ese ente mucho más coordinador y más regulador de los tiempos para la Administración Pública Federal? Sí, perdón, perdí un poco de conexión, pero me parece que se referían a los tiempos de planeación, o sea, cómo se está estructurando desde el Plan Nacional de Desarrollo a los programas sectoriales. ¿Era eso sobre los tiempos? Sí, justamente. ¿Y qué perspectivas hay para que la Secretaría de Hacienda lleve a cabo una coordinación mucho más integral de una política de gasto enfocada en temas de movilidad sustentable? Sí, es que justamente eso es lo que se está planeando hacer. O sea, ahorita tenemos la oportunidad de empezar desde cero. Se establecieron bien los objetivos, estrategias y líneas de acción en el Plan Nacional de Desarrollo, que después de eso se van a construir los programas sectoriales. Entonces, todos los objetivos por fin van a estar alineados, y una vez que estén los programas sectoriales se podrá hacer la conexión con los programas presupuestarios. Entonces, todos los objetivos de gasto, los objetivos de prioridad nacional, los objetivos de prioridad, ya sea por sector, deberán estar reflejados desde el Plan Nacional de Desarrollo, y justamente porque ahora se está haciendo desde el Plan Nacional de Desarrollo, el tiempo es el necesario para irlo alineando hacia los programas presupuestarios y hacia los proyectos específicos que se puedan identificar en las mismas entidades federativas. A través del ramo 23, Bueno, estamos perdiendo un poco el audio de Andrea, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero bueno, su punto tiene que ver con cómo la Secretaría de Hacienda ha logrado establecer una prioridad en cuanto al tema de planificación, de que se alineen todos los programas sectoriales y especiales al Plan Nacional de Desarrollo, pero bueno,
lo que nosotros estamos insistiendo es que además de esto se necesitan mucho más recursos para poder implementar una política más integral. Entonces, Diego, no sé si tú nos quieras hablar de más del tema de los gobiernos locales, cómo podríamos lograr mayores incentivos desde la federación y en dado caso desde el presupuesto de egresos para que ellos tengan mucho mayores herramientas para poder impulsar proyectos exitosos de movilidad urbana. Me parece que ahí es donde la ciudadanía juega un papel muy importante, presionando a sus gobiernos locales para que definan prioridades de acuerdo a lo que ellos consideran más importante, ¿no? Y pues estos movimientos de gente que anda en bici y pueden empezar a presionar de mejor manera a los gobiernos locales. Ahora también otra forma, me parece, desde la ciudadanía es empezando a mostrar las buenas prácticas y empezando a mostrar cómo cambia la calidad de vida en los lugares donde se promueven políticas, ¿no?, de movilidad sustentable. Y pues eso creo que podría ser una parte que nos toca como ciudadanos. Ahora, pues desde el gobierno tiene que haber un cambio cultural o un cambio de prioridades, ¿no?, un cambio sistémico, como el que decía Marco, ¿no? Si seguimos pensando que el progreso viene por los coches y por las carreteras y por el crecimiento de la economía sin considerar la calidad de vida, sin considerar los derechos humanos, pues vamos a seguir construyendo estas ciudades donde pues, la gente vive hacinada y donde el transporte pues es el transporte que se privilegia es un coche donde va una persona y gasta millones de metros cúbicos de energía en lugar de privilegiar cosas mucho más sustentables, ¿no? Y creo que en ese sentido, que se haya creado la SEDATU, bueno, que se haya transformado la Secretaría de la Reforma Agraria en la SEDATU, es una buena noticia en un país donde llevábamos años sin tener una verdadera planificación urbana, ¿no? Entonces creo que eso y que haya personas como Mariana ahí con ideas frescas y progresivas, pues son buenas noticias, ¿no? Ahora pues hay que aprovechar que tenemos esa secretaría y hay que tratar de impulsar en los programas que ya existen que se modifiquen las reglas de operación, por ejemplo, ¿no? Ahora estaba revisando las reglas de operación del programa Hábitat y el de espacios públicos y son muy pocas las cosas que dicen sobre movilidad y se refieren a cosas como movilidad de personas discapacitadas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, habría que empezar a empujar también desde ahí. Me parece que hay que hacer una estrategia bastante integral que implica, bueno, modificar las herramientas de gestión pública, ¿no?, de las que hemos estado hablando, como el Plan Nacional de Desarrollo, los presupuestos y tal, pero también empezar a empujar desde la ciudadanía a los gobiernos locales para que esto se vuelva una prioridad y empiecen a considerarlo, porque ahorita pues, está tan inercial el asunto todavía, mucho más en los gobiernos locales, que ni siquiera creo que sea parte como de lo que piensan a la hora de hacer sus planes de desarrollo municipal. No creo que esté todavía en su perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir haciendo ruido y exigir que tengamos ciudades y lugares más amables para vivir y transitar. Y Marco, hemos hablado de que no hay incentivos para que los gobiernos locales tengan mayores proyectos de movilidad urbana sustentable que logren cambiar la calidad de vida en las ciudades. Pero ¿qué nos puedes decir tú acerca de la responsabilidad de los gobiernos locales para armar una estrategia mucho más clara? Por ejemplo, se me ocurre todo el tema de ingresos locales, que ahí nos ha faltado también, creo, un esfuerzo importante para que los gobiernos locales no solamente dependan de los recursos de la federación, sino que tengan mecanismos de recaudación propias que les den mucho más margen de maniobra. No sé si tú nos quieras contar algo al respecto. Sí, mira, a mí me gustó mucho los tres esquemas que planteó Mariana. Creo que el reto a nivel local es bastante complejo. Primero son los incentivos que tienen los gobiernos locales para gastar de cierta manera los recursos que vienen desde la federación o inclusive algunas transferencias, pocas transferencias que mandan los gobiernos estatales hacia los municipios. Esa es una. ¿Cómo se tiene que gastar? Entonces, las reglas de operación son el mecanismo que establece, que te dice cómo vas a gastar ese dinero federal
desde el ámbito local. Ese es uno. Es básicamente cómo un programa a nivel nacional va a ser ejecutado por un gobierno local. Las reglas de operación sobre todo te establecen cómo te lo vas a gastar. A veces es muy ambiguo o muy vaga la parte de los objetivos de qué es lo que debes de lograr con esos recursos. Por lo general, la visión, la perspectiva de la Secretaría de Hacienda, y ese es su papel y eso es chamba, es revisar que se gaste conforme los criterios y los lineamientos, pero no tanto si se están cumpliendo las metas y objetivos. En programas sociales más bien esa es chamba de Coneval, la parte de evaluación, pero no de la Secretaría de Hacienda. Ese es un punto. Entonces creo que las reglas de operación, como mencionaba también Diego hace un momento, tienen que estar bien definidas y debe de tener los incentivos claros para que los gobiernos locales puedan ejercer parte de esos recursos en temas de movilidad urbana a nivel local. Y movilidad urbana desde el punto de vista no motorizado. Es muy sexy, lo sabemos, construir un puente, construir un segundo piso, etcétera, que suena más desde el punto de vista electoral, pero es menos sexy tal vez para algunos pensar un poco más en cómo hacer mecanismos alternativos de movilidad, cómo implementar. Ese es uno. Dos, creo que también las capacidades técnicas a nivel gobierno municipal, en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los gobiernos municipales, son sumamente limitadas. Estamos enfrentando que sabemos que en promedio el nivel de educación de los funcionarios municipales de formación son 9 años. Entonces, 9 años para diseñar, entender mecanismos de políticas públicas, primero que con recursos que vienen de la federación, con reglas de operación desde la federación, y después tratar de atender, tal vez no resolver, atender los problemas locales con personas que tienen un bajo nivel de formación técnica, es un reto bastante importante. El tercer reto que lo había mencionado Mariana había sido la coordinación sobre todo a nivel municipal con los gobiernos federales, pero también entre distintos gobiernos municipales cuando tiene que haber temas metropolitanos. Sí, y ahora sí, tienen que estar en elecciones cada 3 años, básicamente los gobiernos municipales. La lógica electoral, la democracia, juega en contra en términos de la eficiencia gubernamental. No estoy diciendo que tengamos que dejar la democracia, sino la pregunta es cómo hacemos que la democracia sea más funcional para el tema de la provisión de mejores servicios públicos. Ese es el gran reto que tenemos, es cómo hacemos que sean más capacitados técnicamente los gobiernos municipales, por un lado. Dos, cómo podemos generar la coordinación entre gobiernos municipales también y con otros niveles de gobierno hacia la federación. Y cómo también la federación debe de entender las limitaciones técnicas de los gobiernos municipales para la creación, el diseño, creación y ejecución de políticas públicas. Ahora, la sociedad civil, por desgracia, en lo local, está muy poco movilizada. O sea, nosotros tal vez podemos encontrar algunos ejemplos en algunas ciudades, pero creo que a nivel país todavía falta mucho por hacer de construir nuevas organizaciones sociales, civiles, con capacidad no solamente de movilización y de hacer ruido, sino también de incidir en las políticas públicas en lo local. Creo que ese es el gran reto que tenemos del lado de la sociedad civil, generar replicadores a nivel local que puedan empujar este tipo de agendas desde los gobiernos municipales o desde los municipios, desde los estados, porque sí tenemos algunos centros importantes, centros de investigación o sociedad civil organizada con cierto nivel de incidencia en la Ciudad de México, pero en los estados no tenemos suficiente contraparte capacitada como para que puedan impulsar estas agendas más allá del ruido, sino a mí lo que me preocupa más es cuál es la incidencia desde la sociedad civil, y no solo para llamar la atención y golpear al gobierno local o al gobierno estatal o al gobierno federal, sino cómo podemos incidir en la agenda pública para con ello colaborar en generar mejores servicios públicos. Muchas gracias, Marco. Y ahora ya hemos visto que hay varios retos, tanto a nivel de los gobiernos locales como desde el punto de vista de la sociedad civil, para lograr incidir. Ahora, Mariana, me gustaría que si tú nos pudieras comentar acerca de dos retos que al menos yo identifico por parte de la SEDATU para lograr implementar una mejor política de movilidad
Por un lado, el tema de las reglas de operación. ¿Qué perspectivas ves tú para que mediante la modificación de reglas de operación de programas ya existentes podamos tener mayores inversiones y una política un poco más clara al respecto? Y por otro lado, ¿qué papel debe de jugar la SEDATU para justamente mejorar y apoyar a los gobiernos locales para la implementación de mejores prácticas en el tema de movilidad urbana sustentable? Ok, pues miren, les comento, este asunto de las reglas de operación es sumamente importante para nosotros aquí en la subsecretaría. De hecho, hemos estado ya trabajando con las áreas que están encargadas, no nada más de hábitat, también del programa de rescate de espacios públicos. Tenemos otros programas que es el de consolidación de reservas urbanas, el programa de el Procura, rehabilitación habitacional. O sea, hay más programas que estamos trabajando precisamente en la modificación de estas reglas, pero, a ver, de nada sirve que tengamos unas reglas preciosas si no tenemos también autoridades que quieran entender las reglas hacia la movilidad urbana sustentable y que quieran cumplirlas, ¿no? No va a haber ojo ni en ningún banco ni en ninguna secretaría federal que pueda seguirle el paso a todos los procesos, así como lo cumplieron, lo cumplieron. Entonces, creo que parte de del cumplimiento de estas reglas de operación es que todas las autoridades comencemos a hablar el mismo idioma. Entonces, es muy importante que todos comencemos a ver no este tema como algo recreativo ni como algo deportivo ni como algo de juego, ¿no? Es un tema de productividad de ciudades, es un tema de calidad de vida, es un tema de cambio climático, es un tema de independencia energética y pudiera así seguir, o sea, pero es un asunto de ciudades mucho más equitativas, mucho más humanas y mucho más eficientes. Entonces, lo que nosotros hemos impulsado acá, además de la modificación de las reglas de operación, es la capacitación de nuestras autoridades, tanto federales como estatales. Entonces, estamos precisamente revisando cuál sería la mejor manera, no sé si sean talleres, no sé si sean reuniones, no sé si sean más foros, pero de que tenemos que seguir fortaleciendo nuestro lenguaje y tener zonas en común para poder trabajar hacia adelante es súper necesario, ¿no? Entonces ya ahí yo me brinqué al asunto del papel del SEDATU. Entonces sí, vamos a respetar el 115 constitucional, ¿no? O sea, la calle le corresponde administrarla al municipio y el gobierno estatal también por constitución le tocan cosas propiamente de la ciudad. Pero ¿qué pasa si nuestras autoridades locales no tienen esta capacidad técnica y sobre todo estos recursos para poder proyectar hacia futuro, ¿no? Entonces, además de las reglas de operación, creo que la SEDATU tiene el papel muy importante de buscar las sinergias adecuadas para tener una partida presupuestal que le ayude a incentivar el tema. No, si ahorita ustedes se meten al presupuesto, pues no hay una apertura programática para el tema de movilidad urbana sustentable. Entonces, ¿qué pasa si entre que cambiamos reglas de operación, hacemos sinergia con otros programas existentes, SEDATU comienza a implementar buenas prácticas que sean sobre todo muy visibles, replicables y que le muestren a otros gobiernos locales que es posible replicar lo que por ejemplo aquí en Ciudad de México ya se ha hecho, ¿no? O en Guadalajara o en León o en las ciudades más avanzadas en el tema de movilidad. Entonces creo que es muy importante contar con recursos para que SEDATU pueda desempeñar este papel de manera pues efectiva. Y lo otro es ¿cómo le vamos a hacer para que las autoridades locales y la federación trabajen respetando nuestras diferentes atribuciones constitucionales, ¿no? Pues se tiene pensado firmar un convenio de colaboración. Incluso eso es un compromiso presidencial, ¿no? Con 90 ciudades del país, precisamente para acompañarlas en la implementación de esta política nacional de vivienda y desarrollo urbano, que uno de sus ejes es la movilidad urbana sustentable. Entonces, es ese convenio el que nos puede ayudar a desempeñar este papel y sobre todo crear mecanismos que nos ayuden a fortalecer no nada más la recaudación, Javier. Yo hablaría muchísimo de la creación de áreas, ¿no? O sea, no hay cuadros dentro de las autoridades locales que tengan el tema de movilidad urbana en sus manos. Entonces es muy importante que sí, pensemos en la recaudación, pero pensemos también en áreas que se hagan responsables del tema, en programas y de movilidad urbana en sus diferentes niveles de planeación y que así podamos entonces implementar esta política que es nacional, no es federal o local, ¿no? O sea, nos incumbe a todos.
Muchas gracias, Mariana. Subrayas puntos muy interesantes, tanto desde la parte de Sedatu, cuáles son sus perspectivas y su compromiso con este tema. Vemos que ha habido un cambio importante, al menos en lo que toca a la movilidad urbana sustentable por parte de Sedatu. Pero ahora, Andrea, si estás por ahí y nos escuchas, me gustaría a ti comentarte, dado que hemos visto que todo este tema de movilidad implica un cambio de prioridades, un cambio de paradigma y un nuevo lenguaje en cómo estamos viviendo y sintiendo la ciudad. ¿Tú cómo ves en Hacienda? ¿Crees que hay perspectivas, crees que hay oportunidad para que este cambio de prioridades se refleje en próximos ejercicios fiscales? ¿Cómo ves ahí a la Subsecretaría de Egresos al respecto? Sí, sin duda, no creo que el tema no esté ya en la agenda. He escuchado las intervenciones de los demás. Creo que el tema ya está. La SEDATU tiene algunos programas sobre el tema. En el Plan Nacional de Desarrollo, en el Objetivo 2, ustedes lo saben, se establece también este sistema el tema de movilidad urbana. Existen ya ciertos ejercicios a nivel municipal y estatal. Entonces, creo que para mí lo más importante, más bien para la Secretaría de Hacienda, lo más importante. Híjole, nos quedamos con ganas de saber qué era lo más importante para la Secretaría de Hacienda. Ahí va, ya logró otra vez. Andrea, ¿nos escuchas? Identificar todo es en el ramo 23, ver los objetivos, ver los indicadores, checar los avances que se están haciendo y buscar que se logren los objetivos, que se gaste mejor. Y en un momento dado, si estos programas dedicados a estos temas no están cumpliendo los objetivos, ver la manera en que se fusionen, en que se cambien las reglas de operación. Para nosotros también es muy importante que los proyectos que se mandan a la Secretaría de Hacienda para los ramos 23, incluso para el ramo 33, vengan bien sustentados, tengan sus principios de sustentabilidad, que tengan su... Bueno, la última parte ya no la escuchamos, Andrea, pero bueno, si todavía me escuchas y Sí. se escucha tu audio, me gustaría preguntarte, la Secretaría de Hacienda tiene una responsabilidad bastante grande, pues ellos son los que son los encargados de la redacción y elaboración de reglas de operación de varios programas que de hecho se han venido invirtiendo parte de ellos en el tema de movilidad. Entonces, ¿tú cómo verías pues en el mediano plazo, los primeros meses del próximo año, que de la Secretaría de Hacienda hubiera un compromiso para que se modifiquen las reglas de operaciones de los fondos y programas del ramo 23 a fin de darle cabida a mucho mayores inversiones en el tema de movilidad urbana sustentable? Eso incluso ya se está haciendo. O sea, desde la Secretaría de Hacienda lo que se espera es recibir proyectos bien diseñados, con un buen diagnóstico, con el tema de sustentabilidad incluido, para que se busque aprobar la mayoría de estos principios básicos. Entonces, si estos proyectos bien construidos desde el ámbito municipal o desde el ámbito estatal llegan a la Secretaría de Hacienda, sin duda van a tener mucho mayor apoyo para su aprobación y para la asignación de recursos. Ok, de acuerdo. Y digamos que si hay un proyecto que esté bien estructurado y tal, sería mucho más fácil si las reglas de operación de estos programas pues permiten. Nosotros también hemos discutido que en Hacienda también debería de haber un esfuerzo por ejemplo, por medir no solamente cuestiones en los análisis costo-beneficio como tienen que ver con pérdidas horas-hombre, sino todo el tema de cobeneficios en términos ambientales, en términos de salud pública, seguridad vial, etcétera. ¿Qué perspectivas crees que haya en la Secretaría de Hacienda para abrir el espacio para que en los análisis costo-beneficio se pueda también incluir todo este tipo de cobeneficios para medir las tasas internas de retorno de proyectos de movilidad sustentable? Incluso es algo que se pide para los proyectos. Ahorita quiero retomar lo que decía Mariana. Es necesario también la capacitación a nivel estatal para que desde el desarrollo del proyecto vean incluir estos estudios, ¿no? Y vean que no simplemente es construir por construir o las obras por las obras, sino que tenga un verdadero impacto en la población. Entonces, si este impacto viene reflejado en los proyectos, sin duda
van a tener un buen apoyo. Y el tema de las reglas de operación, creo que sí se ha venido trabajando, se busca aprobar proyectos con el tema de sustentabilidad, con el tema de movilidad. Entonces, creo que sí van las dos cosas de la mano, ¿no? Ok, perfecto. Pues bueno, Diego, me gustaría que, ya que estamos hablando de todo el tema de análisis costo-beneficio y tal, sé que desde Fundar ha habido también un esfuerzo pues muy importante, no solo por hacer que el presupuesto sea una herramienta mucho más efectiva para reflejar las prioridades de política pública, sino para que haya como cuentas mucho más claras. Entonces, no sé si tú nos quieras comentar, a ver, si tú ves avances en la materia, si crees que las cosas que tenemos para ir tanto en la elaboración como seguimiento de presupuesto, si hemos avanzado en la materia y si las cuentas claras que estamos pidiendo desde la sociedad civil se van a ver reflejadas en el ejercicio presupuestal. Me parece que sí, que hemos avanzado bastante. Hay, como dices, cuentas mucho más claras, ¿no? El esfuerzo que ha hecho la unidad de evaluación de la Secretaría de Hacienda, la verdad es que es bastante apreciable. El portal de transparencia presupuestaria pues es una herramienta que te permite, ¿no?, conocer de manera mucho más sencilla la información sobre el presupuesto, pero también creo que es de resaltar que ha habido una apertura de algunas de las instancias públicas para que la sociedad civil se pueda acercar y pueda proponer modificaciones y pueda proponer trabajo conjunto, ¿no? Entonces me parece que ahí hay buenas noticias. Tenemos muchos retos por delante, definitivamente, tanto en términos de información como en términos de abrir esta participación a otras personas que hoy no están, pues que no tienen el canal de comunicación o que no han logrado organizarse para poder incidir en las políticas, pero definitivamente ha habido avances, ¿no? Creo que esa es una buena noticia. Y ahora, como decía Marco, creo que lo que toca es pues empezar a especializarnos más en las cosas que proponemos, en los proyectos que sugerimos para que sean, como también decía Andrea, viables, ¿no? Y que tengan todas las especificaciones técnicas necesarias, y etcétera. Entonces, creo que si bien vamos, creo que en un buen camino en términos de tanto de información disponible como de participación ciudadana, pues hay todavía muchísimo espacio para trabajar a nivel local, ni se diga, ¿no? Hay algunos estados que empiezan a tener organizaciones que empiezan a generar herramientas bastante interesantes, pero bueno, falta mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Y creo que esta es una manera en que pues, podemos proponer soluciones quienes nos sentimos afectados o quienes nos beneficiamos por los programas públicos, pero además es una manera pues de que cogobernemos, ¿no? De que la democracia realmente funcione. Entonces, creo que son buenas noticias en ese sentido y la cosa ahora es cómo ampliar, como decía, a más personas que puedan ingresar al portal de Hacienda, por ejemplo, y ver y entender el presupuesto, y también cómo podemos hacer herramientas pues, más sencillas y de mayor difusión para que la banda se entere de lo que está pasando en el gobierno y que se interese y que vea que hay resultados cuando se involucra. Claro que sí. Sí, de hecho nosotros también desde ITDP reconocemos que ha habido un esfuerzo por ser mucho más abiertos en todo el tema de presupuesto. Nosotros hacemos cada año una base de datos de zonas metropolitanas de cómo están gastando los recursos y esa información la obtenemos justamente de los portales de Hacienda. Y bueno, Marco, me gustaría retomar un poco lo que detona este debate, que es el tema del presupuesto de egresos de la Federación, para preguntarte a ti un tema muy específico que tiene que ver con un fondo que se aprobó, que es un fondo de apoyo para infraestructura y productividad dentro del ramo 23, que tiene aproximadamente 2.500 millones. Lamentablemente este fondo no tiene objetivos claros dentro del presupuesto de egresos, así que no sé si tú nos gustes decir como por qué se ha utilizado primero el ramo 23 como un poco algo muy misceláneo, que puede entrar ahí como cualquier cosa, desde la estela de luz como hace 2 años, hasta proyectos de cámaras de seguridad en el DF, como Fonden, o sea, como que el ramo 23 ha sido como una especie de comodín en la discusión presupuestal para meter ciertos temas, y pues ahora vemos este fondo que no tiene reglas claras. Entonces,
¿tú qué papel le ves al ramo 23 en este aspecto y cuál crees que debe ser el objetivo muy puntual de este fondo de apoyo en infraestructura y productividad dentro del ramo 23? Marco, no te escuchamos, Marco. Marco, no te escuchamos. Está silenciado. Perdón, ya. Listo. Estaba aquí con mi monólogo, yo creo que mis gatos estaban ya enterándose. Bueno, creo que la mayoría de los fondos, por lo general, surgen como resultado de un acuerdo o una negociación política. Es muy raro el fondo que haya surgido a partir de una propuesta técnica específica. De hecho, cuando nosotros empezamos a ver un poco la historia de la última oleada de la descentralización del gasto en México, los finales de los 90, en el 97, específicamente cuando nace, por ejemplo, el FAER, es porque el PAN decidió chantajear al gobierno en turno, el PRI, para aprobar el presupuesto de egresos del 2008, que se creara un fondo de educación básica y se descentralizara el pago de la nómina de los maestros. Es ahí como empieza a surgir todo este la última oleada de descentralización del gasto y de la creación de cada vez más fondos. Pero otra vez, justo la creación de los fondos normalmente surge por acuerdos políticos y ya los técnicos posteriormente llegan a darle sustancia a lo que ya acordaron los políticos. Es decir, empieza la Glasnost antes de la perestroika, ¿no? Eso es lo que yo más o menos he visto. Y que muchos de la dotación de los fondos, si bien es cierto, es inercial, también hay acuerdos políticos con grupos de políticos a nivel local. Es decir, los diputados actualmente no son representantes de los ciudadanos en cada uno de sus distritos, sino básicamente son cabilderos de los intereses de los gobernadores. Eso es la realidad. Y la mayoría de los fondos, como empiezan a recibir recursos, es a partir de esta presión política o capacidad de negociación política que se tiene en el Congreso. Eso es más o menos el estado de las cosas. Y muchos de los fondos, por ejemplo, el ramo 23, acaba siendo, como tú bien mencionaste, mucho la miscelánea de los acuerdos residuales, acuerdos políticos residuales, con un cierto grupo de interés que ha tenido la capacidad de presionar y obtener ciertos recursos que ya no caben en otros fondos y que tal vez no están tan desalineados, o más bien tan alineados, y son tan obviamente desalineados que vamos a meter como en los estos gráficas de pie en otros, ¿no? Y el ramo 23 acaba siendo el otros, en donde tú deberías de preguntarte en planeación estratégica, este programa, este proyecto, esta acción, ¿en qué contribuye a lograr el objetivo estratégico de? Si tú ves el ramo 23, no puedes contestar esa pregunta en la mayoría de los programas que se están financiando de ese fondo, porque son de todo, es el mole de los programas presupuestarios. Es decir, puedes hablar de cualquier tema que no están en el ramo 33, están en el ramo 23. Y es muy complicado poder tú contestar la pregunta, ¿qué van a lograr? ¿Cuál es el objetivo final del ramo 23? Cuando tienes programas presupuestarios o fondos o recursos para temas muy distintos. Y eso no solo es responsabilidad del gobierno federal, es responsabilidad de los congresos locales, de los gobiernos locales y del Congreso Federal, que no han sido capaces de disciplinarse y generar coherencia, primero política y luego programática, en términos presupuestarios. Y eso es, entonces es un trabajo, es una responsabilidad compartida en que tengamos un fondo que pueda hablar de todos los temas y que en la práctica contribuya muy poco a lograr que esos recursos cambien el estado de las cosas, ¿sí? Entonces, creo que nosotros estábamos desde Inteligencia Pública deseando con que en el tema de la reforma fiscal se incluyera la reforma al federalismo fiscal. Debemos replantear todos estos fondos federales, todos, absolutamente todos, para que primero traten de contribuir a lograr un objetivo claro. Y bueno, ¿para qué es el federalismo fiscal con lana federal? Es para que los gobiernos locales ejecuten programas federales desde lo local. Con lana local es el ramo 28. El ramo 33 y el ramo 23 son recursos federales para financiar programas federales
ejecutados por gobiernos locales. Pero ahí tenemos un problema que había mencionado también, se había mencionado hace un momento. Era, ¿cuál? Simple y sencillamente, la diferencia en las capacidades técnicas del gobierno federal con respecto a los gobiernos locales. Podemos crear reglas de operación y políticamente todos van a estar de acuerdo. Tal vez el gobierno estatal pueda tener algún geek, algún técnico que le sepa y que haya brincado de Hacienda a Federal, a una Secretaría de Finanzas y que más o menos le entienda. Por ahí hay garbanzos de libro. Pero a nivel municipal no tienen idea. Ahora el reto de la ley de contabilidad gubernamental es que nos están hablando en Linux cuando ellos tienen Commodore 64, creo que la mayoría no había nacido cuando existían, pero estamos con lenguajes muy avanzados, con un hardware muy limitado. El 115 constitucional, yo escribí hace poco una columna que recibí N cantidad de mentadas, porque decía, el 115 constitucional es muy claro, gobierno municipal tienes que hacer A, B, C y D. Abajo hay una fracción que te dice, y los demás leyes que acuerden con los gobierno federal y estatal, y ahí es donde es el acabose, porque tú tienes a un gobierno municipal promoviendo competitividad, programas de empleo, pero no recoge bien la basura, no limpia bien las calles, no tiene bien sus rastros, no hay donde enterrar a la gente, ¿sí? O sea, ese es el gran problema a nivel local. No tienen capacidades, tienen muchos anhelos, pero la voluntad y el entusiasmo no es suficiente. Lo mismo con la sociedad civil pasa. El entusiasmo no funciona, no es suficiente. Tenemos que tener funcionarios públicos locales bien capacitados, pero también tenemos que tener una sociedad civil bien capacitada. Sí, que sea capaz de hacer ruido, sí, pero si queremos tener incidencia en políticas públicas, debemos estar también capacitados para hacerlo. Y en lo local no existen contrapartes suficientes para que puedan ir con los gobiernos municipales y decirles, vamos a trabajar juntos en el diseño, la ejecución, supervisión y evaluación de políticas públicas. No hay. Tenemos que empezar a construirlos y ese es el gran reto que tenemos ahora. Gracias, Marco. Sí, es muy importante ir construyendo todas estas capacidades a nivel local. Y Mariana, te pregunto a ti, Marco señalaba este tema de que es necesario darle un nuevo impulso al federalismo fiscal. ¿Ustedes en la SEDATU han encontrado una manera como de torcerle la mano al federalismo mediante los convenios que tú mencionabas? No sé si tú nos pudieras comentar cuáles pueden ser los mecanismos que desde la SEDATU se puedan implementar para acompañar a los gobiernos locales y para monitorear y evaluar los compromisos que se están asumiendo en los convenios de coordinación que se van a firmar entre SEDATU y las 90 ciudades más importantes del país. Yo coincido con los comentarios que hicieron acerca de la recaudación local, o sea que se tiene que aumentar y tenemos que encontrar los mecanismos para que ésta aumente. No me pregunten cómo, pero tendremos que analizarlo con las personas que saben perfectamente cómo, respetando las atribuciones, se puede realizar, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos otro tipo de esquemas. O sea, ¿qué pasaría si cada ciudad del país tuviera un sistema de parquímetros gestionando la demanda de la movilidad en los centros de las ciudades, ¿no? O sea, si funcionara, no nada más ayudaría a disminuir el uso del automóvil, sino que también le ayudaría a las autoridades a tener ingresos propios, porque la gente paga por usar el auto, ¿no? O sea, encuentra la razón de moverse en algunas ocasiones en auto porque la bicicleta no le funcionó, porque el servicio público de transporte no lo dejó en donde él quería. Entonces, el uso del auto va a seguir existiendo en esta sociedad mientras no tengamos políticas más agresivas que desincentiven su uso. Entonces, ¿qué pasaría si yo como SEDATU, yo me comprometo a darle a las ciudades esas capacidades técnicas de las que hablaban para implementar este sistema de parquímetros o tarificaciones viales en las vialidades que ya existen, ¿no? Entonces, los gobiernos de manera inmediata van a tener dinero en sus arcas para seguir impulsando proyectos que desincentiven el uso del automóvil e incentiven otros modos otros medios de transporte en las ciudades, ¿no? Y yo ya me tengo que ir porque tengo la reunión que les comentaba, pero, o sea, más bien rescato el tema del proceso que menciona Marco Cancino. Esto es un proceso y tenemos que seguir trabajando para enfrentar este reto que también él mismo mencionaba, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos
ojalá que podamos tener mesas de trabajo para revisar las reglas de operación de estos fondos que hemos estado hablando, que tengamos acercamientos más constantes entre las diferentes secretarías para poder modificar nuestras partidas presupuestarias o nuestras actividades que tengamos programadas, y ojalá que los gobiernos locales también puedan sumarse a esta tarea de implementar la política nacional. Y sí, sin duda alguna, a la sociedad civil le falta también profesionalización, como a nosotros mismos en gobierno, ¿no? Estamos en este proceso de aprender a hacer gobierno y hacer ciudadanía. Entonces, hay muchos foros, hay muchos encuentros, y por el afán de volver este tema sexy, muchas veces ya nada más los políticos se suben a la bici por la foto del tema, ¿no? Del periódico. Entonces, más que sexy, hay que hacer que este tema sea importante para todos, y que todos, con los diferentes lenguajes que hablamos, los economistas hablando de números, los de salud hablando de enfermedades evitadas, los de desarrollo urbano hablando de ciudades más eficientes, y así me puedo seguir, que podamos hablar todos en el mismo idioma y podamos encontrar puntos en común. Pues muchas gracias, Mariana, fue un placer tenerte aquí en el debate con nosotros. Y bueno, aprovechando la despedida de Mariana, pues ya, y para no abusar del tiempo de los demás, ya llevamos casi una hora en este debate, les voy a pedir si nos pudieran dar unas palabras de cierre a nuestros participantes en este debate, tomando en cuenta que estamos en plena aprobación del presupuesto, que desde la sociedad civil, al menos desde ITDP, vemos que no hay un compromiso claro reflejado en números para impulsar la movilidad urbana sustentable, que esto tiene muchísimos costos para el país, ya comentaba Mariana, costos en términos de productividad, en términos de pérdida de tiempo, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, accidentes, etcétera, y que no vemos un cambio reflejado en las prioridades de gasto. Entonces, ¿cómo nos pueden concluir, empezando por la Secretaría de Hacienda, Andrea, acerca de este tema, y cuál puede ser su compromiso para impulsar un presupuesto de egresos mucho más consciente de estos temas desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Claro, yo solo quiero retomar un poco lo que decía Marco, estoy completamente de acuerdo y creo que tomó un tema súper importante. Tenemos un problema grave a nivel local. Las autoridades locales no asumen sus atribuciones, y las mismas personas no saben cuáles son las atribuciones de sus gobernantes a nivel local. Una persona no sabe qué pedirle a su diputado, no sabe qué pedirle a su presidente municipal, no sabe qué pedirle a su gobernador. Entonces, en tanto no tengamos claro, en tanto la ciudadanía no tenga claro qué pedirle a quién, sí va a haber cierta confusión a nivel local. Ahora, en el tema de los fondos de participaciones y aportaciones, otra cosa que sucede es que no respetan las etiquetas de los recursos, ¿no? Entonces, los gobiernos locales reciben ingresos, reciben recursos, y muchas veces no toman atención sobre la esencia de estos recursos, ¿no? ¿Por qué fueron realmente construidos estos fondos? Entonces nos encontramos con proyectos que no tienen nada que ver, las obras para lo que fueron definidos desde la Secretaría de Hacienda, desde el nivel federal, ¿no? Entonces, un compromiso que tenemos nosotros sin duda es, desde el portal de transparencia presupuestaria, ciudadanizar el tema del presupuesto, explicarle a la gente cómo, para qué, quién, en dónde se gastan los recursos públicos, y por otro lado, transparentar y comunicar los resultados que se están teniendo a nivel federal. Y bueno, sin duda, trabajar junto con los gobiernos locales para que ellos también puedan transparentar y puedan informar sobre los resultados que se están teniendo con los recursos federales y con los recursos estatales en estos temas de movilidad urbana, ¿no? Y sin duda en todo el ejercicio del gasto. Muchas gracias, Andrea. Y nada más por último, más allá de tu posición como funcionaria pública en la Secretaría de Hacienda, siendo Andrea, ¿tú crees que podamos tener un fondo de movilidad específico para temas de movilidad no sustentable, y que Hacienda le entre al tema? Así como Andrea, creo que es importante, como platiqué hace ratito, identificar lo que ya se está haciendo. En el tema, he estado también con los chavos estos de migración, y a ellos también les decía, ¿no? Vean lo que ya se está gastando, vean los programas que ya existen, vean
qué objetivos tienen. La definición de objetivos es fundamental. Si no se sabe qué se quiere lograr, no se va a poder saber cuánto se necesita para lograrlo y cómo se necesita y qué estructura se necesita para lograrlo, ¿no? Entonces, busquen los programas que ya existen, los fondos que ya existen, los proyectos a nivel local que ya existen, y traten de definir bien los objetivos, de buscar desde la sociedad civil que se gasten bien, que se comuniquen también a la ciudadanía. Muchas veces los ciudadanos no conocen los proyectos que se están implementando y pues mucho menos quieren saber. Si no los conocen, no se involucran en la rendición de cuentas de estos proyectos, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Pues esperemos que a pesar de que la Subsecretaría de Egresos está en un ambiente totalmente autocéntrico, rodeado de avenidas y sin el ambiente más hostil hacia todo el peatón y el ciclista, pueda haber sensibilidad de los funcionarios que están ahí trabajando para tener mayores recursos para la movilidad activa, peatonal, ciclista, etcétera. Muchas gracias, Andrea. Claro que sí, gracias. Pues bueno, Marco, no sé si tú nos quieras dar tus últimos palabras, cómo ves el tema y concluir ya con este debate. Micrófono, Marco. Como dice, me aviento como punta de media. Creo que aquí el reto es cómo meter a la gallina al huevo, para empezar, ¿no? Ya están las ciudades construidas, las que tenemos. La pregunta es cómo las hacemos funcionales, ya que existen. Digo, podemos pensar las nuevas ciudades que se van a crear de aquí cuando los hijos de los que tienen hijos crezcan y tengan hijos y etcétera. Bueno, ese es a futuro, pero ¿cómo hacemos las ciudades que existen sean funcionales? El reto es ese, y el reto es ese porque además no solamente es una visión federal, porque estamos pensando este fondo con dinero del gobierno federal. La pregunta es, ¿cuál es la corresponsabilidad de los gobiernos locales para el financiamiento de este asunto? Porque estamos hablando solamente del fondo, el ramo 23 o el ramo 33, pero ¿qué están aportando desde el punto de vista financiero también los gobiernos locales? Esa es una pregunta. Segundo, ellos también tienen responsabilidad en el desorden o en el caos urbano que existe en el país, ¿no? Las grandes tragedias de los huracanes, por ejemplo, de las lluvias torrenciales, por sí mismas no matan. Lo que matan son las decisiones de los políticos que permiten construir en zonas donde no debería de haber personas viviendo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la idea de desarrollo urbano y responsabilidad política, ¿no? Regreso de nueva cuenta a la parte de cuál es este reto al que nos enfrentamos, y lo mencionaba muy bien ahorita Andrea, es primero tenemos que definir objetivos. No nos queda claro qué queremos, y no nos queda claro a nivel local qué es lo que queremos, mucho menos podemos seguir con toda esta serie de preguntas en la planeación estratégica, en el diseño de políticas públicas y presupuestaria. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Con qué? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿En qué plazos? ¿Cómo lo vamos a medir? No podemos seguir toda esa serie de preguntas si no tenemos la primera resuelta, que es ¿qué queremos? Ahora, el último reto, digo, ya lo habíamos mencionado, el tema de las asimetrías en las capacidades técnicas locales, tanto para gobiernos locales como ciudadanía local, pero a veces estamos haciendo las cosas al revés, estamos queriendo que haya dinero, pero no hay un objetivo para ese dinero. ¿Por qué mejor no construimos proyectos, que era lo que hemos platicado también en algunas charlas de café, bien diseñados, bien presupuestados, con objetivos claros, y después ahora sí vamos a patear el petate a la puerta de Hacienda, subimos a constituyentes y les decimos, tenemos estos 3 proyectos bien diseñados, con estos objetivos, con estos impactos esperados, que se van a llevar a cabo así, con esta coordinación de esta manera, y hablamos con las autoridades locales, y para eso necesitamos 10 millones, 100 millones, 30 millones, 500 millones, 2,000 millones. Pero lo que nosotros normalmente desde la sociedad civil hacemos es, queremos 5,000 millones de pesos para fondos de lo que quieras. Bueno, ¿y en qué se lo van a gastar? El tema de equidad de género es impresionante, el despilfarro de recursos que hay después de casi 8 años de financiamiento. En los anexos ya han cambiado de dinero, y todavía no queda claro qué quieren, cuáles son los objetivos que quieren. ¿Cómo mides equidad de género en cubetitas D
si después de casi 10 años de este tipo de recursos todavía nos referimos a la esposa del presidente como la primera dama? Entonces, algo no está funcionando porque se están desperdiciando, pero están garantizados en la ley recursos para equidad de género y no se les puede reducir, pero no saben en qué se lo va a gastar y mujeres no tienen idea en qué se lo va a gastar. Entonces, aquí la pregunta es, primero, el reto es, primero diseñemos buenos proyectos, técnicamente hablando, y después vayamos y pidamos los fondos. Porque entonces nos van a decir, bueno, ¿y para qué los quieren? Y con mucha razón. Hay otras 100, 200, 300, 5,000 prioridades que también están impulsando, presionando para que tengan presupuesto. Entonces, ¿por qué la nuestra tiene que ser la mejor y tiene que ser la escuchada? Porque técnicamente está bien respaldada. ¿Sí? Creo que ese es el gran reto que debemos de afrontar y de sobrepasar. Es primero tener buenos proyectos, después pedir el dinero. No pedir primero el dinero y luego vemos en qué nos los gastamos. Que eso es lo que ha sucedido en muchos de estos fondos. Repito, no basta la buena voluntad y el entusiasmo. Tenemos que volvernos geeks de los temas si queremos tener incidencia seria en esos asuntos. Gracias. Muchas gracias, Marco. Pues sí, tomas un punto muy importante que tiene que ver que va primero, ¿no? Que haya recursos que los gobiernos locales logren pues mayores proyectos, o si primero debe haber demanda de proyectos y luego debe haber fondos. En el tema de objetivos, pues creo que estos, al menos en términos generales, ya se han planteado. El Plan Nacional de Desarrollo, pues sí establece como lineamientos muy claros para favorecer todo el tema de movilidad no motorizada, ciudades más compactas, más densas, etcétera, pero sin embargo, y también, por ejemplo, el tema de cambio climático. La Ley General de Cambio Climático se aprobó el año pasado y especifica que debe haber un fondo presupuestal en la materia. Sin embargo, pues no vemos claro que esa prioridad se esté reflejando en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, aprovecho para darle la bienvenida a Lorena del Paso, también de la Secretaría de Hacienda. No nos pudo acompañar desde el principio, pero bueno, en los últimos momentos de la conversación se une, así que pues prácticamente ya estamos cerrando. Lorena, si quieres te platico rápidamente lo que hemos discutido. Hemos discutido pues todo el tema de cómo hay una planeación programática en el Plan Nacional de Desarrollo del tema de movilidad. Sin embargo, no hay recursos reflejados en el presupuesto de egresos. Esto es un tema. Otro tema que hemos discutido es las capacidades a nivel local, que hace falta trabajar mucho en ellas para poder promover mejores proyectos. Y por último, el papel de la SEDATU en todo este tema de movilidad urbana sustentable. Vemos que hay un cambio muy importante en términos de política pública con la creación de la SEDATU, y creemos que esto puede ser el pie de lanza para impulsar el tema. Sin embargo, tampoco ha habido un incremento presupuestal muy importante para la SEDATU. Entonces, no sé si tú nos quieras comentar, tú que has estado también muy involucrada en todo el proceso de aprobación del presupuesto. Ahí en egresos se desvelan mucho en la materia, entonces no sé si nos quieras dar tu punto de vista. ¿Cómo ves el tema de la movilidad urbana en el presupuesto? Si crees que desde la Secretaría de Hacienda y desde la Subsecretaría de Egresos pueda haber mayores elementos para impulsar estos temas en el mediano y corto plazo. Mira, yo creo que sí, efectivamente, sí hay temas que se están incluyendo ya en este decreto de presupuesto. No sé si ya se los comentó Andrea, pero por ejemplo las previsiones que se incluyeron en los fondos regionales. Viene ahí un candado de privilegiar la movilidad urbana y tomar en cuenta el proceso y dónde son los momentos en que tienen que estar incluidas estas previsiones, que a mi parecer tiene que ser mucho más que en el decreto, en las reglas de operación de los programas. Claro. Y es muy importante que nos enfoquemos en esto, en las reglas de operación de los programas que se aprueban a más tardar el 30 de diciembre. Y eso hay que tomarlo en cuenta, por ejemplo, para los fondos metropolitanos y este nuevo fondo que se crea para la infraestructura y productividad. Este fondo va a ser un fideicomiso que se va a transferir directamente a los municipios. Entonces, y esto va muy ligado con lo que comentabas, es muy importante que generemos esta responsabilidad en los gobiernos locales y también las capacidades para la aprobación de proyectos y el impulso a proyectos que tengan que ver con la movilidad urbana sustentable. Entonces, esos creo que son mecanismos que se pueden utilizar, que si bien no están etiquetados per se para esto, son candados y aprobaciones que se pueden hacer sobre los recursos ya existentes, ¿no?
Ok, Digo, me perdí pues toda la conversación. Espero sí, que sí, no sé. es interesante esto lo que nos dices de fondos regionales. Vamos a verificarlo para ver cómo se Ah, puede, mediante este mecanismo, abrir la puerta para mayores inversiones en todo el tema bueno, de movilidad. y si me permites comentar algo también, que ayer justamente en la presentación de reservas es algo que me llamó mucho la atención y que no quisiera dejar sin comentar. Muchos diputados ya adoptaron en su discurso este tema de buscar mecanismos para impulsar la movilidad urbana. Y varias de las reservas que se presentaron fueron con respecto a esto. Entonces, Sí, bueno, pero no se aprobaron, ¿no? Lamentablemente. algunas sí, por ejemplo la de fondos regionales, fue un Ujú. candado que se metió ya en el tema de la discusión. Y bueno, a mi parecer, y ahí sí reitero, yo creo que muchas de estas cosas porque no van siempre en el decreto, porque muchas tienen que ver con reglas de operación en realidad de los programas, Ujú. ¿no? Y por Entonces, ejemplo, las reglas de operación de este Fondo de Apoyo a Infraestructura y Productividad van a ser elaboradas ahí en la Secretaría de Hacienda. ¿Tú qué perspectivas crees que haya para poder incluir que se puedan gastar estos recursos en proyectos muy importantes de movilidad urbana sustentable? mira, programa en realidad va a ser un fideicomiso. Ujú. Y recordemos que por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los municipios al reportar el ejercicio del gasto no pueden oponer secreto bancario fiduciario en el reporte de esta información. Entonces eso es una buena noticia por el tema de transparencia en cuanto a que sea un fideicomiso. Se transfiere directamente a municipios y se podría prever dentro de las reglas de operación. Esto hay que platicarlo y ver cuándo se hagan los lineamientos de este fideicomiso, porque hay que recordar, todavía no existen. Este apenas está siendo aprobado y se tendrá que trabajar en las reglas de operación. Entonces, al igual que en los otros programas, yo creo que es muy importante que vayamos exponiendo el tema. Estos cambios no siempre se dan de la noche a la mañana y bueno, ustedes lo saben. Sin embargo, yo creo que el que ya se esté poniendo sobre la mesa es un paso muy importante con respecto a la integración en las reglas de operación. Entonces, y bueno, es como recomendación sobre el tema, que en las reglas, que sí sean propuestas aterrizadas sobre los temas que se quisiera incluir en las reglas de operación de estos programas y fideicomisos, viendo los objetivos y cuáles son las previsiones que se podrían incluir, tomando en cuenta que no son fondos exclusivamente para esos, ¿no? O sea, no puedes poner un candado de que solamente sea para eso. Igual y hay municipios que sí necesitan vialidad para coches, ¿no? Esperemos que no muchas. Hay algunas que lo necesitarán, porque no podemos generalizar en este caso, ¿no? Entonces, buscar las previsiones y que estén plasmadas de tal manera que se incentive este tema. Claro, pues digo, al menos desde el ITDP y desde la sociedad civil, creo que pueden contar con nosotros para hacer este esfuerzo por reflejar algunas prioridades en las reglas de operación. Si hay apertura desde la Subsecretaría de Egresos para el tema, nosotros pues encantados de poder incidir y lograr como unas reglas de operación equilibradas, evidentemente respetando que hay regiones y hay lugares del país con condiciones muy distintas a otras donde se requerirán otro tipo de requerimientos de infraestructura y bueno, ojalá, le decíamos a Andrea que a pesar de que la Subsecretaría de Egresos se encuentra en un ambiente muy autocéntrico, rodeado de avenidas rápidas, en un ambiente muy hostil para el peatón y los ciclistas, pues pueda haber una sensibilidad mucho mayor para que estos temas se logren reflejar desde el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y así lograr una discusión mucho más fácil ya cuando se pase a discusión el dictamen para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Nosotros seguiremos impulsando estos temas y pues bueno, agradecemos que hayas estado con nosotros, aunque sea los últimos minutos. No sé si quieras alguna otra intervención para concluir este debate en línea y nosotros pues estaremos obviamente muy interesados en todo el proceso que viene, en las reglas de operación, en el ejercicio, en la revisión de cuenta pública y en todo lo que sea necesario para que tengamos una ciudad mucho más humana y ciudades más humanas mediante el gasto público.
¿Nos escuchas, Lorena? Disculpen Bueno, la entrada por los últimos minutos. No sé si me escucharon lo anterior. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? sí, ya. ¿Me escuchan? Sí, ahora ya te escuchamos. Ya. Bueno, agradeciéndoles la Sí. invitación y nuestra disponibilidad para justamente impulsar temas que sean importantes para mejorar el desempeño de los programas, orientándonos a los resultados que realmente se necesitan por la sociedad, ¿no? Disculpen la entrada en los 2 últimos minutos. ¿Vale? No, no te preocupes, Lorena. Y bueno, por último, Diego, creo que nada más nos faltas tú para concluir. ¿Cuáles pueden ser tus últimos comentarios al respecto? Y cómo podemos seguir avanzando e impulsando estos temas desde la sociedad civil. Bueno, quisiera hacer 4 comentarios muy rápidos. El primero es uno que se tocó muy de pasada sobre ingresos locales, y ahí me parece que lo que tendríamos que empezar a pensar más en México es cómo podemos asociar impuestos específicos a gastos específicos, ¿no? Lo lograron hacer ahora, por ejemplo, bastante bien con el tema de bebederos para las escuelas, ¿no? Asociándolo ahí al impuesto para la comida chatarra y para los refrescos. Entonces creo que ese tipo de cosas tendríamos que empezar a empujarlas más, ¿no? Hay un impuesto bastante grande sobre gasolinas, ¿no? Y sobre combustibles en general. Entonces, bueno, ahí tenemos un espacio de oportunidad, me parece. La segunda cuestión es que creo que se necesitan transformaciones a varios niveles, y ahí no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marco. Me parece que, si bien sí tenemos que ser mucho más audaces, pero además técnicamente capaces en lo que proponemos, y proponer proyectos específicos cuando se trate de ampliaciones presupuestarias, me parece que hay otro tipo de cambios que también tenemos que empujar, que son los estructurales. Y pues esos cambios no significan nada más presentar proyectos para pedir reasignaciones, ¿no? En Fundar, que es una organización que se dedica a hacer análisis presupuestario, solo 1 o 2 veces en nuestros 15 años de vida hemos pedido fondos específicos para cosas específicas, ¿no? Cuando realmente tenemos, como decimos, todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Entonces, la otra cuestión que nos interesa son estos cambios estructurales sobre cómo tendría que ser el proceso presupuestario para garantizar los derechos y, bueno, en este caso, el derecho a la movilidad, ¿no? La penúltima cosa que quiero decir es que, si bien sí es un tema que cada vez está más en la agenda y que hay buenas prácticas en algunos lugares, la verdad es que no es una prioridad del gobierno ni mucho menos, ¿no? O sea, pues nada más tenemos que ver los fondos y nada más tenemos que ver que no hay ningún programa específico para movilidad urbana sustentable. Entonces, queda mucho camino por andar, es un proceso, estoy de acuerdo, pero bueno, tenemos que partir de esa base, ¿no? No hay recursos específicos para el tema, no hay programas y queda mucho por construir. Y esa es la última cosa que quiero decir para cerrar, y es que, bueno, ahí parece ser un esfuerzo por incluir algunos de estos temas novedosos desde el Plan Nacional de Desarrollo, y entonces tendremos que estar muy, muy atentos a los sectoriales de estos temas y a, como decía ahora Lorena, a las reglas de operación de los programas específicos en los que se pueden incluir nuestras demandas desde la sociedad civil para proponer modificaciones bien aterrizadas que nos ayuden a, pues al final, mejorar la calidad de vida y a partir del cumplimiento y la garantía de los derechos humanos. Gracias. Pues muchas gracias, Diego, Marco, Lorena, Andrea. Ha sido un debate muy interesante. Definitivamente, pues quedan muchos retos, pero también muchas oportunidades para seguir colaborando, para seguir utilizando la información que está generando transparencia presupuestaria, para exigir un mejor gasto en el tema de presupuesto con los gobiernos locales. Queda mucho trabajo que hacer a nivel local también en todo el tema de capacidades. Y bueno, son retos que vamos a seguir nosotros afrontando,
y vamos a seguir, por supuesto, exigiendo mayores recursos. Queremos que las prioridades que han sido establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo se reflejen pues, claramente en el presupuesto de egresos de la Federación, y bueno, pues seguiremos luchando porque haya mucho más proyectos exitosos de movilidad urbana sustentable. Así que pues les agradezco de nuevo esta participación. Espero que a partir de Andrea y Lorena de ya la aprobación tengan tiempos más relajados ahí en egresos, y que y bueno, también quiero agradecer a Jorge Cáñez, que estuvo al pendiente de todo el tema técnico, invitando a todos nuestros participantes. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en las redes sociales, a través del streaming en vivo a YouTube. Y pues bueno, seguiremos trabajando por ciudades más humanas, por mejores calles, mejores ciudades, y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias al ITDP. A ustedes, hasta luego. Adiós. Sí. ¿Esos jardines qué? ¿De dónde son? ¿No estaba presumiendo los jardines de su casa o qué? Está en Palacio. Ah. Saludos, Marco, cuídate mucho.
pues definitivamente queda mucho trabajo que hacer, pero a ver, lo iré comentando a lo largo de la llamada. Sí, muchas gracias, Mariana. Ahora, Andrea, si nos puedas comentar por qué tú crees que no se refleja pues, la prioridad de la movilidad urbana sustentable en el presupuesto de egresos y cuál ha sido un poco el papel de la Secretaría de Hacienda en este proceso. Ok, pues creo que lo más importante es identificar el presupuesto de egresos no como la principal herramienta de planeación, sino como la principal herramienta de prioridades de gasto. Sin embargo, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se derivan de y tenemos también otras herramientas de seguimiento para poder ver el cumplimiento de los objetivos en el tema de movilidad, de sustentabilidad, de todos estos temas que les interesan. Entonces, si bien no se está reflejando el presupuesto de egresos, se deben de buscar otras formas de que se pueda dar seguimiento y cumplimiento a los objetivos que se buscan en los temas, en otras herramientas como el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias, Andrea. Y bueno, Diego, ¿tú cómo ves el tema? ¿Tú crees que es suficiente contener la parte programática, el tema de la movilidad en el Plan Nacional de Desarrollo, o se necesita reforzar todo este tema en el presupuesto de egresos para tener mejores proyectos de movilidad urbana sustentable en las ciudades del país? Sí, definitivamente, bueno, no concuerdo tanto con lo que dice Andrea, porque si bien es cierto que en el Plan Nacional de Desarrollo y en algunas otras herramientas de planeación quedaron establecidas líneas de acción y objetivos que tienen que ver con movilidad urbana, si no tienen presupuesto, pues es muy difícil que se lleven a cabo, ¿no? En Fundar siempre decimos que lo que no esté en presupuesto pues se parece mucho a la demagogia o es mera demagogia, y entonces tenemos que saber que pues si no están los recursos ahí puestos, pues es muy difícil que la administración pública se mueva, ¿no? Y me quiero referir también a esto que ponía en la mesa Mariana, y es que que se coloque dentro de las principales prioridades de gasto. Y creo que todo esto es un proceso que sí va a llevar tiempo. Muchos de otros temas de prioridades del gasto que están dentro de las principales prioridades han seguido también un proceso en el que han empezado a ganar espacios poco a poco dentro de las prioridades presupuestarias. Está el tema de equidad de género, algunos temas de derechos humanos también. Creo que este es un tema que suena sexy para muchos en el muy corto plazo, pero todavía es muy difícil concretarlo como parte de una política pública integral. Por ejemplo, ayer estábamos platicando en la Universidad de las Américas, en la UDLA, que la reforma energética, por ejemplo, no contempla entre una de sus prioridades el tema de transporte ni el tema de movilidad. Entonces están pensando las políticas públicas en este país de manera desagregada, como si no estuviera vinculada una con otra. Y creo que aquí es cómo logramos que el tema de movilidad alternativa pueda entrar, no motorizada, pueda entrar dentro de este modelo sistémico de temas energéticos, presupuestarios, urbanos, de transporte. Es muy importante también cómo diseñar una ciudad en donde tú puedas trabajar cerca de tu casa para que puedas llegar en bicicleta. Si todavía tenemos la idea urbana de vamos a crear nuevos asentamientos urbanos a 30, 40 kilómetros de la ciudad porque sale más barato y es negocio de un grupo de interés, es muy complicado que podamos tener una política integral en movilidad, en seguridad, en energía, en urbanismo, que involucre a este tema como una de sus prioridades. Creo que el reto en este momento es incluirlo en este modelo sistémico y que además forme parte de una prioridad. Muchas gracias, Marco. Creo que es bien importante pensar en que necesitamos una política mucho más integral al respecto. Y Mariana, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son las barreras que tú puedes identificar desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para contar con esta política más integral? Entonces, pues vamos a comenzar entonces aquí con el debate. Tenemos yo les mandé algunas preguntas guía. Estas preguntas guía pues, son sobre todo de aquellos fondos que se han invertido para todo el tema de movilidad. Más que nada estamos hablando
de los fondos del ramo 23, de dos fondos que administra y gestiona SEDATU, el rescate de espacios públicos, y por último, pues, en términos generales, cuáles son las herramientas del presupuesto de la Federación para impulsar la movilidad urbana sustentable. Entonces, no sé si me quieran dar, primero que nada, su opinión en términos generales del dictamen que se aprobó recientemente por la Cámara de Diputados y cómo ustedes ven el tema de la movilidad urbana sustentable en este dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces, empezamos con Mariana. Ok. Bueno, voy leyendo el dictamen y parece que no hemos logrado romper con esta inercia presupuestal. Definitivamente el tema se ha posicionado, vemos diputados hablando del tema, hay un grupo de movilidad no motorizada dentro de la Comisión de Cambio Climático y además de eso, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Y además de eso se metieron varias reservas, ¿no? El diputado Fujiwara, la diputada Rosa Elba, el diputado Sotomayor, metieron diferentes reservas, pero que no pasa de la tribuna, desgraciadamente. Y vemos que los fondos federales pues siguen sin haber sido modificados en sus reglas de operación y que estamos contando con muy poquito presupuesto desde la subsecretaría para impulsar estos proyectos de movilidad que necesita el país. Entonces, que además de la parte programática pueda brindar mucho mayores recursos al tema de movilidad urbana. Mira, yo coincido muchísimo con ambas opiniones, ¿no? O sea, por un lado está esta parte crítica de romper la inercia presupuestal, pero también este lado institucional de la necesidad de contar en nuestros documentos oficiales, incluir el tema en estos documentos oficiales, ¿no? Entonces yo creo que una de estas barreras tiene que ver con los tiempos, en donde ahorita apenas las secretarías estamos redactando nuestros sectoriales, estamos definiendo junto con nuestros diferentes áreas cuáles van a ser las prioridades para trabajar en estos próximos años, ¿no? Entonces, justo en diciembre se mandan los programas sectoriales a Hacienda, cuando el presupuesto para trabajar el año que entra ya está programado. Entonces, ese es como una barrera, ¿no? Los destiempos y creo que podemos fortalecer a nuestro gobierno si nos ponemos de acuerdo mejor con otro tipo de cronograma en cuanto a los documentos oficiales y los documentos que nos dan el dinero para trabajar en los siguientes años. La otra barrera que yo veo es también el asunto de las autoridades locales, ¿no? O sea, si bien dice Marco Cancino que en la agenda pública todavía no está el tema, o sea, creo que todavía están en los ciudadanos, quizá algunos artistas comienzan a subirse, entonces la agenda pública comienza a hacer ruidito, pero no es la agenda pública que quisiéramos, la agenda en donde todos entendiéramos la problemática de la movilidad. Y entonces en la agenda de gobierno está como ya metido por primera vez el tema, o sea, creo que esa es la señal de que estamos avanzando en este proceso que Marco menciona, y que también necesitamos fortalecer a las autoridades locales que están demandando dinero para cierto tipo de infraestructura, nuestros diputados, informarlos por qué la importancia del tema y por qué los fondos metropolitanos de pavimentación, todos los fondos que conocemos del ramo 23, incluso los del 33, por qué no se destinan. Además de que el presupuesto es inercial, no hemos logrado romper, como ella bien decía, este ciclo inercial de ir aprobando cosas muy similares año con año. La política pública es también bastante inercial, ¿no? A pesar de que se mueven algunas cosas en los planes, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, y se empiezan como a transformar ciertos espacios, lo cierto es que la administración pública es muy difícil de cambiar, ¿no? Por más que hay un nuevo partido y por más que hay ideas frescas, pues no parece haber cambios sustantivos, por lo menos en lo que nosotros estamos viendo, ¿no? No parece haber realmente una nueva política que tenga, pues, que sea mucho más proclive a garantizar derechos como el derecho a la movilidad. Ok, perfecto. Pues claro, vemos que es bien difícil romper esta inercia
Y bueno, Marco, no sé si tú nos puedas dar tu opinión acerca de por qué estamos en el tema presupuestal en esta inercia que continúa a favorecer otros medios de transporte que no son los más eficientes como la bici y los más accesibles como el peatonal. Entonces no sé cuál sea tu opinión al respecto y si nos puedas dar tu punto de vista. Marco, el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, primero sí coincido con la parte de que dice Diego, en términos de promesa política no presupuestada es demagogia, ¿no? Ese es el primer punto, es cómo, y creo que el reto es cómo trasladar un tema tan sexy que podría ser para un sector de la población la movilidad alternativa, no motorizada, cómo podemos pasarlo realmente a la agenda pública, pero no solo desde el punto de vista mediático, es decir, se ha posicionado el tema de la bicicleta, de los medios de transporte alternativo desde el punto de vista mediático, pero ¿cómo hacemos que no nos quedemos en la cancha, en el área chica y podamos meter gol en este tema? No, creo que hemos estado jugando ya lograr llegar al área chica, pero nos ha costado trabajo meter gol. El punto es cómo hacemos que sea ya